de muchas cosas que, que pueden ser para algunos religiosas y para otros costumbre. Y nosotros como hijos del Señor, como iglesia de Jesucristo, debemos aprovechar algunas cosas y celebrar la verdad de que Jesucristo vino al mundo. Amén. Cuando nosotros hablamos de este tema de la Navidad, después de la Reforma, después que surgió Martín Lutero, los cristianos, que nos llaman protestantes, hemos de alguna forma tomado una actitud que puede ser buena, pero también puede ser mala, hacia la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que se asocia a lo que hace la Iglesia Católica, nosotros lo vemos como malo. ¿Sí? Lo vemos como malo. Y eso es una media verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros somos sinceros, debemos reconocer que la Iglesia Católica fue una iglesia que se desvió de la fe verdadera, se desvió de Jesucristo, se desvió de la sana doctrina. Pero así como se desvió de la sana doctrina, la Iglesia Católica en el tiempo hizo cosas buenas. De hecho, la Iglesia Católica hay cosas que son buenas que hace. ¿Sí? Por ejemplo, la Iglesia Católica trabaja con muchas personas indigentes, gente pobre, ¿sí? Se van a los países donde hay mucha necesidad, etcétera, etcétera, y ahí tienen organizaciones. Las ONGs más grandes que hay, más efectivas que hay, fueron realizadas, son dirigidas por la Iglesia Católica. Nosotros hoy por hoy, que estamos en este continente, tenemos muchos derechos que tenemos gracias a un católico llamado Bartolomé de las Casas, que de alguna forma puso un parado a la corona española, haciéndole énfasis en el hecho de que aunque los habitantes de las Américas eran indígenas, también eran seres humanos y necesitaban el evangelio, y aquellos que se hacían del evangelio debían dársele un trato como hermanos. Y eso fue bueno. Hubieron cosas malas, por supuesto, como todo, pero la Iglesia Católica también tiene cosas buenas. ¿Sí? Esto no es una apología de la Iglesia Católica, sino de alguna forma que podamos distinguir que hay cosas que nosotros, que se practican, que se celebran, que necesariamente no son malas. Necesariamente no son malas porque hayan sido originadas por la Iglesia Católica. Y una de esas cosas es la Navidad. La Navidad es una de esas cosas que surge producto de la Iglesia Católica. ¿Sí? Una de las cosas que hay que distinguir es que antiguamente las personas celebraban muchas cosas, y entre las cosas que celebraban los romanos era lo que se llamaban las Saturnalias. Se celebraba una fiesta al dios Sol. Cuando pasaba del invierno al verano, se hacía una fiesta y se le llamaba el Día de la Luz. Todas las culturas lo hacían. De hecho, acá en Lima, aquí en Perú, se celebraba la fiesta del Inti Raymi, ¿sí? Que era la fiesta del sol. Entonces, ¿qué sucedió? Que por allí, por los años 400, 300, el emperador Constantino se hizo del cristianismo, se arrimó a la iglesia, dicen que creyó en Jesucristo y adoptó la fe cristiana como religión oficial del Imperio Romano. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Es otra cosa que debemos tomar en cuenta, que el cristianismo, la fe nuestra, estaba naciendo. Muchas doctrinas no estaban claras, muchas cosas no se sabían. Ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahora.
completa, ¿sí? De hecho, el Nuevo Testamento todavía no había sido compilado. Las escrituras que estaban eran las antiguas, el Antiguo Testamento o la Torá, como se le llamaba, el Mishán también. Y entonces esta nueva religión que va surgiendo tenía muchas cosas que no estaban 100% definidas. Y por eso se hicieron varios concilios, ¿sí? Varios concilios. Los concilios fueron reuniones de los líderes principales del cristianismo de ese entonces, que se hacían una reunión en alguna ciudad, en algún lugar, para debatir situaciones que se presentaban. ¿Por qué? Porque los líderes no podían estar en todos los lugares, ¿sí? Los discípulos de los apóstoles, después que los apóstoles mueren, quedan los discípulos de los apóstoles y ellos atendían a la iglesia, pero después ellos tuvieron discípulos, pero la fe fue creciendo de manera exponencial y no habían los hombres y mujeres que tuvieran las doctrinas bien clarificadas para poder dar una directriz adecuada al cristianismo, al evangelio. Entonces, cada vez que salía una herejía es una doctrina falsa, hacían lo que se llamaba un concilio. Y uno de los líderes que hubo fue uno llamado Arrio, de donde surge una doctrina que se conoce como el arrianismo, ¿sí? Esta doctrina, dirigida por Arrio, comenzó a decir que Jesús no era un ser humano. No era un ser humano, ¿por qué? Por todo lo que hacía. Él decía que Jesús era alguna forma de espejismo que se veía, pero que su origen no era humano. Y esto surgió toda una murmuración, una doctrina mediática que comenzó a moverse en la iglesia referente al hecho de que Jesús no era un ser humano, ¿sí? Esto generó que los líderes hicieran el primer concilio. Se llamó el concilio de Nicea en el año 328 después de Cristo. Y ahí reunieron a todos los líderes. Y en esa reunión que tuvieron, ellos tuvieron que comenzar a debatir ese tema. Y llegaron a la conclusión de que Jesús era 100% Dios, era 100% sobrenatural y era 100% humano. Y entonces, ¿por qué era un humano? Porque había nacido. Y allí salió el tema del nacimiento de Jesús. Ahora tenían un problema. El problema era que eso no se podía fechar. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los escritores no registraban fechas. Cuando usted mira todos los escritos que son antiguos, no registran fecha. Los escritores vivían el momento, pensaban en la temporada. Los que venimos de lugares de pueblo podemos recordar y saber que los registros civiles quedaban en lugares distantes, y cuando los padres iban a los registros civiles para registrar el nacimiento de sus hijos, llevaban 4 o 5 de diferentes edades que ni ellos mismos recordaban cuándo habían nacido, y decían: aquí le traigo a Trinidad. Y ay, ¿cuándo es la fecha de nacimiento de Trinidad? Bueno, ¿cuándo fue? No sabemos. Creo que fue sábado. ¿Fue sábado? Sí, ponle sábado. Pero ¿y en qué año? Porque está grandecita. ¿Como cuántos años tiene? No sé, ¿cuántos años usted le calcula así? Así al parar, ¿como cuánto usted le ve? ¿Sí? Y entonces así le sacaban la edad. O lo asociaban a algún evento sobrenatural que había sucedido, un temblor, qué sé yo, un volcán o algo así, y entonces registraban la fecha. Si así se hacía después, así mismo fue en el tiempo de Jesús. Ellos no estaban pensando que estos datos iban a llegar hasta nosotros. Por tanto, la fecha del nacimiento de Jesús, la Biblia no lo registra.
no lo registra. ¿Por qué? Porque ellos no guardaban fecha. Cuando surge Lucas, un médico que estaba estudiando, él sí tenía datos de números, de fechas. Y por eso nosotros vemos el Evangelio según San Lucas, que habla del gobierno, de cuando el emperador, del año tal, del mes tal. Ahora, el otro problema era este. El otro problema era que no había un calendario universal. ¿Por qué? Porque los chinos tenían su calendario, los romanos tenían su calendario, los griegos tenían su calendario, los mayas tenían su calendario, los incas tenían su calendario. Cada pueblo, cada cultura tenía su propia manera de llevar las cuentas. No habían 7 días, unos tenían más. Los judíos tenían un año que tenía 36 meses, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces fue muy difícil poder fechar la fecha del nacimiento de Jesús. No lo registraron. Ahora, Constantino, que era el emperador, que era romano, ellos tenían esta costumbre. Cuando ellos tomaban algún pueblo, tomaban alguna cultura, y ellos tenían alguna celebración, ellos agarraban las celebraciones de ellos y les asignaban celebraciones de ellos. ¿Está bien? Entonces el 25 de diciembre se celebraba el Día de la Luz para los romanos. Y ellos celebraban ese día. Cuando Constantino se hace cristiano, él dice que día de luz y de que él nada. La luz la tenemos nosotros. Se llama Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Y dijo, y ese día vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Qué dicen ustedes? Los líderes dijeron, no tenemos fecha. Pero bueno, vamos a agarrar esa fecha. Y así aprovechamos a todos estos paganos que ese día se desbordan a esa celebración. Ya no tengan que más celebrar ninguna fiesta de Dios Sol, sino que tengan que celebrar ahora la fiesta del Rey de Reyes y Señor de Señores. A los cristianos de ese momento dijeron, amén, nos parece muy bien. Así matamos 2 pájaros de un solo tiro. Impedimos que ellos celebren una fiesta pagana y los obligamos a que tengan que atender a Jesús. Amén. Y así surgió la Navidad. Ahora, en ese tiempo no se llamaba Navidad, se llamaba Advento, la fiesta del Advento. Y se celebraban 4 semanas antes. Se estableció que los cristianos se prepararan 4 semanas antes para que llegara ese día, hasta que llegara el 25 de diciembre. Esas 4 semanas antes, ellos ¿qué hacían? Leían la palabra. Era obligatorio ir todos los días al templo a adorar al Señor durante esas 4 semanas de Advento, ¿sí? Era obligatorio que todos en sus casas se reunieran para orar. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia que había sido perseguida, ahora era la iglesia imperial. Y así surgió lo que nosotros hoy por hoy llamamos Navidad. En el tiempo eso se fue desarrollando y fueron surgiendo cosas, y como el que mandaba era evangélico, ¿qué hacía? Los asumía dentro de la celebración. Así surgió el árbol de Navidad. Todas las culturas celebran el árbol, asocian el árbol con vida. Y las culturas del mundo antiguo daban mucho valor a los árboles que llamaban árboles perennes o perpetuos, de esos que ni en invierno ni en verano cambiaban su follaje. Y entonces, como lo asociaban a la vida, tomaban estos árboles y los llevaban a sus casas. ¿Para qué? Para adorarlo como de vida. Todas las culturas lo hacen. Los japoneses tienen
una celebración que llaman la Hanami. Y es una celebración con un árbol. Los judíos tenían el Tu B'Shvat, que era una celebración con árboles. Y se venían al Perú, estaba la llamada, ¿cómo se llama? Yunza. Una celebración también para un árbol. Ahora, ¿qué sucede? En los años, al inicio de los años 100, los años 400, 600, una de las cosas que le gustaba a los emperadores era realizar dramatizaciones. Como la lectura no se practicaba mucho, la gente normalmente no leía, sino leían la gente de alta élite, se hacían teatros. Y una de las cosas con las que se hacía teatro era con el mensaje del Evangelio. Y se presentaba el nacimiento de Jesús también de manera teatral. Pero para poder justificar el hecho de que Jesús hubiese nacido, tenían que estar presentes previamente Adán y Eva. Y el jardín del Edén. ¿Y sabe qué había en el jardín del Edén? El árbol del conocimiento del bien y del mal, y también estaba el árbol de la vida. Ahora, ¿qué sucedió cuando vinieron emperadores que no eran cristianos, que no hacían las obras de teatro? La gente recordaba cuando hacían teatro y veían el árbol allí. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a tener árboles en su casa que tuvieran follaje que fuera perenne. Y tomaron el abeto, tomaron el muérdago, tomaron el pino y los pusieron en sus casas. Para decir, la vida que había en el Edén, esa vida ahora está en nosotros. Después, entonces en Navidad, comenzaron a ponerle velitas al árbol. Y por allá en el año 1800 hubo un ingeniero eléctrico que tuvo la brillante idea de hacer focos y ponerles al árbol de Navidad. Y así sucesivamente. Después por allá por Holanda hubo un fray católico muy creyente, fervoroso, de padres adinerados, que se llamaba Nicolás, que hacía zapatos para regalar a los niños pobres. Y iba hasta las casas de noche y ponía los zapatitos en las puertas de las casas. Y los niños en la mañana, cuando salían, tomaban sus zapatitos como regalos. Y allí surgió el famoso Santa Claus. ¿Sí? Entonces, en el desandar del mundo surgieron estas tradiciones. Originalmente no fueron malas. Originalmente no fueron malas. El corazón de la gente, por una necesidad, asociaron y comenzaron a hacerlo. De allí se ha hecho muchas cosas. De hecho, se asocia a otras culturas. Sí, la yunza no era algo de Dios, no es algo de Dios. El Hanami no es de Dios. Lo que celebran los alemanes no es de Dios, que tomaban un árbol y agarraban a los animales y los sacrificaban y le cortaban sus partes íntimas y las colgaban. No era de Dios, pero de allí no surgió la Navidad. La Navidad está clara que hay un personaje detrás de ella. ¿Y sabe quién es? Se llama Jesús. Amén. Se llama Jesús. Y unos lo hacen por religión, otros lo hacen por tradición, unos lo hacen por costumbre, otros lo hacen por negocio. Pero si estuviera el apóstol Pablo hoy aquí, diría: Cristo es predicado, y con eso me gozo y me gozaré aún más. Amén. Esta temporada en la que vivimos es una temporada que ciertamente tiene muchas desviaciones. Se da para el desenfreno del alcohol,
y de la comida y del materialismo de correr, pero no surgió por eso. ¿Surgió por quién? Surgió por Jesús. Amén. Nosotros no celebramos la Navidad. Nosotros celebramos el hecho de que Jesucristo nació y vive entre nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Quiero invitarle ahora que leamos la palabra, que vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Todo eso se lo dije para contextualizarle en el tema de la Navidad. Y mire cómo dice Mateo 1:18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. La Navidad tiene un mensaje. El nacimiento de Jesús tiene un mensaje. El nacimiento de Jesús es una señal de parte de Dios. ¿Cuál es la señal? La señal es que Dios quiere estar entre nosotros. 700 años antes, Isaías había dicho: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel. Y José está dormido. Isaías 14:7. 7:14. Y José está dormido y tiene un sueño. Y Dios le dice esta misma palabra. Y le dice: ahora le pondrán por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice el versículo 20, esto, dice, y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, porque ella, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Y si nosotros vemos más allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, Lucas nos dice en el capítulo 1, versículo 26, allí nos dice el Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, favorecida del Señor, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel:
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Y dice la Biblia que el ángel se le apareció a María y le dijo, María, vas a quedar embarazada. Y ella dijo, ¿cómo es posible? Yo soy una adolescente. No he conocido varón. ¿Cómo es posible esto? Y el ángel le dijo, esta será tu señal. Tú tienes una prima, se llama Elizabeth. Ella es estéril, ella es mayor. Ella quedará encinta, ella estará embarazada. Eso te servirá como señal para que sepas que nada hay imposible para Dios. Amén. María necesitaba una señal, pues el Señor le dio una señal con su prima Elizabeth. Amén. Y más adelante en el versículo 39 dice que María fue a visitar a Elizabeth. Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el vientre, el fruto de tu vientre. Amén. Elizabeth también necesitaba una señal, y el Señor le dijo a Elizabeth, cuando venga la que va a llevar en su vientre al Mesías, el niño que tienes en tu interior va a saltar. Y por eso dice que cuando Elizabeth la vio, adentro de ella sintió un movimiento. Ella no sabía que estaba embarazada y dijo, wow, algo se me estremeció adentro. Entonces, que tú también estás embarazada y lo que tú llevas dentro es al Hijo de Dios. Amén. La Navidad es una señal. Es una señal. Es una señal de que Jesucristo nació. Dice que la noche que Jesús nació, estaba allí en Belén y habían unos pastores. Lucas capítulo 2 versículo 8 dice que ellos están allí en medio de la noche, quizás contando sus chistes, quizás tomando su café o su mate. Están allí conversando y de repente se aparece en una gran cantidad de ángeles en el cielo y le dice, no temas, no temas. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá, ¿por qué? Por señal. Le dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué cuando nace Jesús los ángeles salen y dan mensaje a los hombres? ¿Sabe por qué? Porque el nacimiento de Jesús es una señal
debe ser una señal para nosotros. Amén. ¿Cuál es la señal? La señal es que Emmanuel, Dios con nosotros, está con nosotros. Y Mateo inicia hablando diciendo que la Virgen tendrá un hijo y le llamarían Emmanuel. ¿Y cómo cierra? ¿Cómo cierra Mateo su evangelio? Si nosotros vamos al final de Mateo, capítulo 28, versículo 20, él dice, enseñándoles todas las cosas que he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros para siempre, hasta el fin del mundo. La Navidad es una señal. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros responder a la realidad de que Dios está con nosotros? Pues si yo no he recibido a Jesús como mi Salvador, si Jesús no es mi Señor, no es mi Rey, entonces yo necesito arrepentirme. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista surgió en el escenario bíblico, Mateo capítulo 3 versículo 1 dice que lo primero que dijo Juan fue: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Amén. La realidad de que Dios está en nosotros nos debe dar una actitud de arrepentimiento, de reconocer que cometemos errores y que nuestros errores ofenden a Dios. Amén. La realidad de que Dios está con nosotros debe llevarnos a tener la actitud mental de disponernos a cambiar. Amén. Si hay algo malo en mi vida, yo tengo que tener la disposición de cambiarlo. Eso se llama arrepentimiento. Amén. Eso se llama arrepentimiento. La realidad de que Dios está con nosotros nos debe dar una actitud de gozo. Dice que aquel embrión, aquel feto que estaba en el interior de Elizabeth, al llegar María embarazada, ese bebé que estaba adentro, dice, saltó. ¿De qué? De gozo. Dios está contigo. ¿Te alegra eso? Nos debe dar gozo. Dios está con nosotros. Amén. Eso nos debe llenar de alegría. Eso nos debe dar seguridad. Amén. Eso nos debe hacer sentir seguros. Dios está con nosotros. Sí, el mundo está cada vez peor. La situación social cada vez está peor. Pero sabes, Dios está con nosotros. Quizás me ha visitado la angustia. La calamidad ha llegado a mi casa. El año pasado, en esta fecha, yo iba camino a Venezuela. Aún no había llegado. Estaba por Colombia ya, entrando a Venezuela. La calamidad para nosotros nos había llegado. Emilce se había ido. Tuvimos que enterrarla, llegar allá y todo lo demás, toda la angustia, todo el dolor. Pero hay algo que nos llena de gozo. Jesús nació. Y después que enterramos a Emilce, la familia, mi mamá dijo, está con el Señor. Está con el Señor. Vamos a comer, vamos a celebrar, vamos a regocijarnos en la promesa que tenemos. Es difícil, sí, pero la realidad es que mientras que estemos en el mundo, la calamidad va a venir a veces. Amén. Pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Emmanuel está con nosotros. Jesús nació y Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
Durante este tiempo de celebración que hay casi a nivel mundial, hay una cosa que es más importante que los estrenos, que es más importante que el panetón, que es más importante que el pavo, que es más importante que todo. ¿Sabes qué es? Que tengamos presente que Emmanuel está con nosotros, que Jesús nació para estar con nosotros. Amén. Que Dios se hizo hombre, que dejó su gloria para habitar entre nosotros. Amén. Sea cual sea la situación, nosotros necesitamos renovar la verdad de que Jesús nació para hacerse igual a nosotros, para estar con nosotros, para comprendernos a nosotros, para vivir en medio de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Es Navidad. Dios está con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Si de algo le sirve esta fecha, que le sirva como una señal ante la realidad de que Jesús nació, vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Él está contigo, Él está conmigo. Amén. Tengamos confianza, seguridad, gozo. Si necesita algo que le motive a ser santo, recuerde que Dios está en usted y a Dios le desagrada el pecado. Amén. Procure vivir para Él. Procure no hacer nada malo, porque Él está allí. Amén. ¿Me está viendo? Está aquí. Cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que haces. Recuerda que Él está en ti. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias. Señor.